welcome to Guru, and we have some great Guru tips, real estate Guru tips for you today. We're in this beautiful beach town of Gandia Beach. We're just south of Valencia, and the reason we're doing real estate Guru tips today is because we received so many requests from expats, particularly from the US, about how to rent in Spain, what are the requirements to rent in Spain, how to buy, what's the whole process to buy property in Spain. And we have a big Guru tip for you. Go to beach communities. This is the opposite of the Big Lebowski. You know, you'll never hear get out of your beach community in Spain. You want to get into your beach community in Spain. So basically, most Americans, traditionally, they'll go to big cities. They'll go to Barcelona, they'll go to Valencia, they'll go to Malaga, places like that. And that's where a lot of people are having trouble finding places to rent, even places to buy. The prices are through the roof. The requirements for rent are crazy. So, big Guru tip for you. Go to a beach community. The beauty of Spain is that every major city along the coast has beach communities either to the north or to the south. And right here, we're immediately to the south of Valencia in Gandia Beach, and we're about 30 to 45 minutes from Valencia. But there's other beach communities maybe like 10 minutes from Valencia, 15 minutes. And the big tip about going to these beach communities is that in the off season, between September and June, you're able to rent places here. The requirements are much less stringent as if you're renting in a big city, and also the prices are lower. And who doesn't want to be on the beach? And if you need to go to town for whatever reason, then you're like a short drive away. And who best to tell us more about real estate tips is our real estate expert extraordinaire, Fabiola from Bormar, Gandia. She's very gracefully invited us. Hi. So introduce you to Fabiola. She's Gandia's beach top real estate agent, and she's basically invited us here to this place. So this will be your typical type of beach apartment that you can rent in Gandia in the off season, and also there's plenty of inventory here to buy as well. She's gonna answer all the questions that you guys have sent. We have a Q&A coming up, but for now, we're just gonna check out this apartment and another one as well. So just to give you an idea of what type of apartments you can get along the beach here in Gandia Beach through Bormar, Gandia. Hi, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los internautas de Giriguru? Pues nada, hoy estamos precisamente en una propiedad que está a la venta, ¿vale? Es un apartamento justo enfrente de la playa de Gandia. Tienes una zona toda con servicios, tiendas, supermercados a mano, y es una vivienda de un dormitorio que está para reformar. Tiene algunas zonas actualizadas, pero en general está para reformar. Okay, perfecto. So she says that this is a great location. You're smack dab in front of the beach, can't go wrong, and you're near hospitals, near the supermarket downstairs, shops, restaurants. So it's a great location, and she reckons that if somebody buys this property is available for purchase. You need to at least paint it, but I think it looks good. It looks like one of these beach apartments in Ensenada in Mexico. If you ever gone down to Ensenada for the weekend, you'll feel right at home because the decor looks just like that. So let's do a quick apartment tour, and then we're going to head out to another place that's a bit more modern, so you get an idea of both type of places that are available here on Gandia Beach here at Guru.com. Check it out. Ok, como comentaba Max anteriormente, pues es una vivienda que está justamente enfrente de la playa de Gandia con unas espectaculares vistas y una situación inmejorable. Luego tenemos este espacio que anteriormente era lo que es la terraza, pero que estas personas han decidido cerrarla y dársela a la vivienda, ¿vale? Perfectamente se puede nuevamente utilizar como terraza o mantenerlo como un espacio que pertenezca a la vivienda. Luego esta es la zona del salón comedor. Estaría para hacer arreglos de pintura, cambio de color. La cocina es una cocina funcional. Parcialmente la vivienda está reformada, entre ellos sería la cocina lo que tenemos reformado. Luego tenemos un dormitorio doble, igualmente pues cambio de textiles, cortinas, decoración, pintura.
con su armario empotrado. Y dentro de la habitación tenemos un cuarto de baño. Un cuarto de baño que también está parcialmente reformado, pero bueno, ya en función de los gustos de cada uno, pues se pueden hacer mejoras. Y reformar íntegramente también. Ok. ¿Y por cuánto están vendiendo este piso? Esta vivienda se vende por 159.000 euros. Ok, perfecto. Ok, vamos al próximo. Vamos allá. Okay, so we're here with real estate agent extraordinaire Fabiola from Vormar in Gandia Beach, just south of Valencia. It's a beautiful beach community just south of Valencia. And we have the top 5 questions that expats have been asking us on guiriguru.com about buying property here in Spain and also renting property here in Spain. And who better to answer these questions than a professional real estate agent? So here we go. First question. Why do you need a trusted real estate agent in Spain, and how do you find one? So in Spanish, ¿por qué se necesita un buen agente inmobiliario de confianza en España y cómo encontrar uno? Bueno, primero un saludo a todos los que siguen a Guiriguru. ¿Por qué es tan importante la figura de un agente inmobiliario? Sobre todo para una persona que viene de fuera, extranjero, es fundamental, ¿vale? El agente inmobiliario nos va a hacer un acompañamiento durante todo el proceso, desde la búsqueda de ese inmueble que realmente cubre todas las necesidades tuyas y de tu familia, todo el proceso de contrato, de arras o de alquiler, hasta todo, pues, el momento final, que pues, sería el momento de notaría. Pues todo ese proceso nos acompañaría y evitaríamos pues, lo que son estafas, malos tratos, comprar en el precio indicado o alquilar en el precio indicado. Pues todo ese proceso nos lo facilita el agente inmobiliario. ¿Y cómo encontraríamos un buen agente inmobiliario? Pues esa es una pregunta importante. ¿Cómo detectar si un agente inmobiliario es bueno? Pues uno de los puntos que yo doy o tips es justo en esa comunidad, en esa zona en la que deseas hacer la búsqueda de tu inmueble, pues detectar cuál es aquel agente que hace mayor inversión o que tiene mayor presencia en los principales portales inmobiliarios es un buen tip, ¿vale? Pues eso significa que es un agente que invierte bastante y por lo tanto pues que está bien posicionado. Luego el tema de contar con opiniones de otros expatriados que te puedan dar su experiencia, eso también la recomendación es fundamental. Y pues siempre contar con opiniones online, eso siempre es un punto a favor y ver cuáles son las opiniones que esta gente o esta gente tiene a través de Google u otras páginas. Gracias. We'll do the recap. So basically, big tip that Fabiola gives is, yes, you need to involve your Spanish-based real estate agent from day one. And one of the tips that she gives is definitely use the big online portals in Spain, real estate portals like Idealista and Fotocasa. But, big tip, don't use it to actually click on the listing, because unfortunately, big percentage of listings on Idealista are dodgy. We actually were victim of that when we first were looking for a place. The listing that we clicked on ended up someplace in Russia, and they wanted us to send money and the whole thing. So unfortunately, Idealista
is rife with that. They basically hijack well-known real estate agents. They copy their listings, then the link goes on to somewhere, somewhere that it's going to ask for money. So, saying that, for the legit agencies, it costs a lot of money to be on Idealista. So if you go, once you selected your area, decided, okay, we like Gandia Beach or wherever you decide to go. Once you find the location, then go on Idealista and check out the inventory, but then pay particular attention to the brands of the names of the real estate agencies. If you see a real estate agency that has a lot of presence, it means two things. One, they're investing a lot of money in that area because they have a lot of inventory. That means that they're well respected, well known. And then don't use the Idealista link because what we said, it could be dodgy. Go ahead and contact the real estate directly. And that's a big tip where don't get conned, just go straight to the real estate. And then obviously, use Google My Business to make sure that there are happy customers in the area. Okay, so second question. So we know that a lot of expats, particularly Americans, they've been moving to Spain lately. And if you go on Reddit and places like that, one of the biggest complaints is how difficult it is to rent as an expat. We hear these horror stories about what's going on in Barcelona. You have to pay like 6 months in advance and all this crazy stuff, and you have to have all this paperwork and all that. So one big tip for renting, Fabio's gonna give a tip. So what do you need as an expat to be able to rent in Spain? Una de los quejas más grandes que tienen los expatriados, particularmente de Estados Unidos, es qué difícil es alquilar, que le piden un montón de papeleo. ¿Cuáles son los requerimientos necesarios para un expatriado estadounidense para rentar? Y después le hablamos del tip de cuál es la recomendación que vamos a hacer. Vale, España, a pesar de ser un país turístico por excelencia, la verdad que sí que estaba acostumbrado a recibir turistas, pero no estaba acostumbrado a recibir este tipo de turismo actual, que es gente que quiere pasar desde otros países estancias más largas en España. Por lo tanto, a la hora de hacer los requerimientos de documentación, a veces es más por precaución y por miedo a no saber qué solicitar, rechaza este tipo de perfiles, ¿vale? Por eso es tan complejo para nosotros como emigrantes o como población extranjera que quiere venir por una estancia temporal aquí, encontrar algo para vivir. Aparte de eso, de que ahora mismo el mercado inmobiliario en España está bastante congestionado, ¿vale? Si queréis alquilar una vivienda para más de un año, ¿vale? Sería alquilar un contrato de vivienda habitual, que suelen ser contratos de estancias mínimas de un año, y se tiene el derecho como arrendatario de estar hasta 5 años dentro de la misma vivienda. Las ventajas de este tipo de alquiler es que en el momento que tú alquilas la vivienda, pactas un precio y durante estos 5 años no se te puede mover el precio, ¿vale? Se mantiene estable y solamente se pueden mover unos índices muy bajos de un 3% anual, lo que garantiza que pues no se te vaya a estar modificando la renta constantemente, ¿vale? Pero insisto que es bastante complejo para vosotros acceder a este tipo de inmuebles porque te exigen ingresos demostrables en España, avales, 1 o 2 meses de fianza, que eso sí que es regular. Luego tienes que hacer un seguro de impago y normalmente este seguro de impago pues te pide una serie de requisitos que no podemos cumplir, ¿vale? Luego en ciudades costeras como Gandia, ¿vale? En pueblos playeros como Gandia, tenemos otra modalidad de alquiler que es durante los meses de septiembre a junio, que son meses temporada baja en esta zona porque son invernales. Hay un tipo de arrendamiento para toda esa temporada que puedes perfectamente alquilar 10 meses por un precio mucho más económico que los precios para todo el año y además con menos requisitos. Básicamente aportando tu documentación legal como tu pasaporte válido, puedes alquilar desde septiembre hasta junio pagando toda esa estancia en un único pago a la firma del contrato, más un 1 o 2 meses de fianza que te puedan pedir. Y en algunas localidades, en algunos agentes inmobiliarios te pueden exigir también el pago de unos honorarios por hacer toda esa gestión de arrendamiento, ¿vale? Pues sí hay que pagarlo 10 meses o 6 meses. En el primer pago, correcto. Es decir, si estás 10 meses, pues pagas el valor de 10 meses de renta, más 1 o 2 meses de fianza, y si hay algún honorario por parte de la gente, pues esos honorarios. Y, para esos rentas de baja temporada,
En pueblos costeros normalmente el mínimo son 2-3 meses. No, normalmente te piden que estés desde septiembre o octubre, normalmente ya para noviembre este tipo de inmuebles ya se han agotado, ¿vale? O sea que yo te recomiendo que si no quieres estar desde septiembre, pues que no demores mucho más, de octubre tampoco. Y lo mínimo que te suelen dejar estar es hasta mayo aproximadamente. Okay. ¿Vale? Hasta el 31 de mayo. Okay. All right, so just to recap, so basically, yes, the complaints you see on Reddit are right. It is very, very complicated and difficult as an expat to rent in Spain, particularly if you're looking for like a 1-year contract, because 1-year contracts in Spain are basically rent controlled. So once you get in, you're guaranteed, once you get in for a 1-year contract, you're rent controlled for 5 years. So landlords are very, very weary of renting to foreigners because if you don't have a job or you don't have a lot of money in the bank, you don't have credit, they're worried that you're going to be stuck there. And there's a phenomenon in Spain called ocupa, which happens a lot, just people stay and don't pay the rent. So yeah, it is difficult. And there's not much you can do about that, particularly because that involves an insurance company that the landlords work with to vet the expat. So you'll be dealing with the insurance company, and it's the insurance company that will vet you and say yay or nay, you can rent to this guy's high risk, this guy's not high risk. Saying that, the big tip for you, the guri tip for you, guri tip of the week that Fabiola is recommending is beach towns, beach communities. Unlike the Big Lebowski, get out of beach community, get into your beach community. You want to come to a beach community. When we're talking about beach communities, the beauty of beach communities in Spain is that I understand that most Americans, when they come to Spain, they want to go to Barcelona, they want to go to Valencia, Malaga, they want to go in a big city. However, every big city in Spain is north and south of it, it'll be a long string of beach communities, and you'll be about 30 minutes, 40 minutes from downtown. So if you head to those beach communities instead of going to downtown, you'll find one, beautiful ambiance, you know, it's more relaxed, obviously you're on the beach, and the big secret is the property in these beach communities in the off season, these apartments, these villas are empty. They tend to be empty from September, the end of summer, all the way through up until May, sometimes up until June. So the tip Fabiola is saying, plan to get to one of these beach communities, for example here Gandia Beach, before September, so you can get a 10-month contract starting in September all the way through to June. And if you come in October, they say that inventory it's less because a lot of people come in September to grab these deals. But if you come in October, you might be able to get one through May, things like that. So, and because it's basically like a holiday apartment, the conditions are just a lot easier. You know, you do have to pay upfront for the rental. So if you stay in 6 months, you have to pay 6 months upfront. 10 months, you have to pay 6 months upfront. But it's more like you got the cash, get in. Here's the key, boom. So it's a great option. For example, here at Gandia Beach, you're only about 30 to 45 minutes from downtown Valencia, and you're on the beach, and it's not as difficult to get a rental here. So that's a big great tip there for you. Okay, so next question. Okay, gracias por el tip. Es un buen tip de alquilar en una playa, un sitio playero. Okay, entonces, ¿cuál exactamente es el papel del agente inmobiliario en España? Y sabemos que el agente inmobiliario representa normalmente a la persona que vende el piso. Entonces, ¿cuál es el tip para el comprador? ¿Con quién puede trabajar el comprador para asegurarse de que todo salga bien? Vale, teniendo en cuenta que venimos de fuera, que desconocemos la zona, pues yo el tip que le daría a los compradores extranjeros sería pues hacer un match entre, ya después de haber elegido un buen agente inmobiliario, pues acompañarlo de un abogado, ¿vale? De una oficina de real estate. De real estate, ¿ok? Entonces ya con ese dúo pues podemos garantizar pues todo el proceso de compra, ¿vale? O tanto en la búsqueda de ese inmueble que cubre todas las necesidades que vosotros necesitáis, luego
encontrar esa vivienda, los contratos que se van a tener que firmar como contrato de arras, toda la documentación que se tiene que requerir para avanzar. Y luego lo que hace ese abogado, pues todo aquello que te va presentando el agente inmobiliario, pues él lo va comprobando, aunque si es un inmobiliario de buena fe, pues está claro que lo hará correctamente, pero bueno, también por tu seguridad, pues estarás mucho más tranquilo que ese abogado además vaya confirmando que todo lo que se está haciendo el agente inmobiliario es correcto, hasta el momento de la notaría, que ya pues es el momento en el que te acompaña el agente inmobiliario, acude el vendedor, te acompaña tu abogado, pues, y tú sales de allí pues, habiendo pagado esa vivienda, con esa inversión que has hecho, con las llaves de tu casa, más no con la escritura que me comentaba Max, es algo que vosotros allá salís directamente con papeles en mano, pero aquí es distinto. Entonces, el hecho de tener ese acompañamiento pues te va dando esa tranquilidad para tú poder ir dando paso a paso de manera confortable también. Okay. So, thanks, Fabiola. So basically, you definitely need a good real estate agent. I mean, we're lucky that we actually found Fabiola, and I have to say, working with Vormar, they've been amazing, top to bottom from day one. However, we also work with a lawyer. We actually posted a video of about a real estate lawyer where he explained the whole process, top to bottom. Because buying a place here in Spain is completely different from buying it in America. In America, you never meet the buyer. Here, it's almost like going through a divorce. So you're with the buyer every step, and months later, you're getting emails from the buyer, and they'll get very involved with your life. So get a lawyer. As a matter of fact, a good real estate lawyer in Spain will offer a service where if you give them a power of attorney, you don't have to deal with, you don't have to even be in the country. And I would heavily recommend that if you don't want to deal with like buyers and all that. So basically, because it's such a different process from America, you want to work with a really good real estate agent and also a really good real estate lawyer. Money well spent. Trust me, that's a great tip. If you take anything from this video, that's a great tip of the day. Get a lawyer and get a good real estate agent. Okay, so talking about good real estate agents. So what happens if we're unlucky and we get a bad real estate agent? So how to distinguish between a good and a bad real estate agent? Okay, sí, básicamente la importancia de tener un buen abogado, un buen agente de real estate y un buen abogado. Pero ¿qué pasa si el agente de real estate es malo? ¿Cómo pueden la gente distinguir cuál es un buen real estate? Si ya has caído en uno malo, pues salir corriendo cuanto antes. ¿Y cómo detectar si es bueno o malo? Vale, lo primero, lo que mencionamos, la presencia, lo primero que vas a hacer en la búsqueda de una vivienda es buscar por internet, que es el primer recurso que vas a utilizar. Pues en esa búsqueda, pues localizar cuál es ese agente inmobiliario que tiene mayor presencia para de alguna manera determinar cuál es el que es más con más fuerza en la zona en la que estás haciendo tu búsqueda. Una vez has decidido tomar alguno de ellos, porque no será uno, será más de uno, pues también pues ese feeling que te va a dar ese agente inmobiliario a la hora de hablar con él, ver si realmente responde todas aquellas dudas, si él tiene una actitud proactiva en la búsqueda de ese inmueble. Y lo que es súper importante es que pertenezca a la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que sea API, ¿vale? De esa manera, pues teniendo en cuenta todos estos puntos, pues intentaremos pues filtrar al máximo posible y dar con ese agente inmobiliario que realmente nos va a acompañar en el proceso y no que nos va a sabotear el proceso. Thank you, Fabiola. So yeah, so basically you can actually check that your real estate agent is a member of the API, which is the Spanish Association of Real Estate Agents. And obviously, Google My Business is a big help. If you see a lot of good notices there from happy customers, and that's a good. And also, feel free to ask the real estate agent for happy customers that you can call and talk to. Or if you find somebody on Google My Business, you can also follow up and say, "Hi, did you work with this real estate? How did it go?" Etc. 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 But you can almost tell. Particularly if you go to a smaller beach town, if you see the locals coming in and using it, and then that's a good sign that these people are good, because obviously they work with the local community, and if the local community is happy with them, that obviously they're good at the job. All right, so now for the fun part. Vamos a ver apartamentos ahora. So now the fun part, we're going to go look at a couple of apartments.
Here we are at the second apartment. This is a beautiful complex. It's very modern. We're actually about 3 blocks from the beach, but basically it's just a short walk, and you've got this beautiful pool right here across the way, and it's just a gorgeous apartment. So let's ask Fabiola a little bit about this property and the type of properties that you can find here on Gandia Beach. Entonces, me encanta la piscina, qué belleza. Pues sí, este es otro tipo de apartamento. Aquí estamos a unos 800 metros del mar, ¿vale? Es decir, unos 5 minutos andando a la playa. Gandia es, aparte de ser una ciudad costera, es una ciudad universitaria. Justo ese edificio que tenemos ahí detrás, tenemos la universidad donde tienen 5 carreras también universitarias. Por lo tanto, le da a esta zona de aquí un aire más residencial, ¿vale? Son propiedades mucho más nuevas, del año 2000 aproximadamente, con otras comodidades, y que además para vivir durante todo el año te da pues la ventaja de tener todos los servicios a mano, el médico a 300 metros, supermercado, todo, y sin perder la cercanía al mar, ¿vale? Vamos a ir a ver esta propiedad ahora. So she's saying that the college is across the street, Gandia College, so it gives this area like a kind of happening kind of college vibe, but also more like a residential vibe. Now, one big tip for you, off season, during the high season, this area is great because the beach could get really packed in Spain in the summer. But if you're a couple blocks away from the beach, then it's a lot quieter. So that's why this area is kind of happening. And also the buildings in this area, a couple blocks away from the beach, tend to be newer. This is from the year 2000. So let's check out the apartment. Pues nada, este es una urbanización que cuenta con piscinas, zonas verdes, canchas de tenis, tiene un pequeño centro social, también tiene algunas máquinas para hacer gimnasia, ¿vale? Luego tiene una gran terraza que está perfecta para comer, desayunar. También puedes inclusive crearte una zona chill out en esta zona de aquí porque hay espacio suficiente. Todas las persianas de la vivienda son domotizadas, o sea que con un botón podemos subir y bajarlas sin mayor esfuerzo, ¿vale? Luego los suelos son de mármol. Es una propiedad aproximadamente del año 2007. Las estancias son de un tamaño cómodo. Está completamente amueblado y está disponible tanto para la venta como para el alquiler. En el caso de la venta, estamos hablando de una propiedad de 2 habitaciones, 2 cuartos de baño y plaza de garaje por 178.000 euros. Y en el caso del alquiler para la temporada de invierno, que sería de septiembre a finales de junio, serían 600 euros mensuales, con los gastos comunitarios incluidos, el agua incluida, aparte de los gastos de la luz, el internet o cualquier otro servicio que el inquilino contrate, ¿vale? Por aquí tenemos el dormitorio principal, una habitación con salida a la terraza, también completamente amueblada, con armario empotrado, ¿vale? Hay algunos objetos personales. Y tenemos un cuarto de baño en suite con bañera. Y son 2 baños, ¿no? Tiene 2 cuartos de baño, sí. Pero es algo a valorar, ¿vale? Porque en las zonas de costa normalmente las viviendas de 2 dormitorios suelen tener un cuarto de baño. En este caso tenemos el plus de tener otro cuarto de baño, en este caso con plato de ducha. Luego tenemos este segundo dormitorio también con la capacidad de poner 2 camas, ¿vale? Con las persianas eléctricas y también tiene su armario empotrado. ¿Vale? Toda la vivienda está preparada con preinstalación de aire acondicionado frío-calor y además tiene colocada la máquina de aire acondicionado para poder tener frío-calor en invierno o en verano. Aquí tenemos la cocina completamente equipada con todos los electrodomésticos y pues lo suficientemente grande como para tener espacio de confort necesario. ¿Cómo se puede poner en contacto la gente contigo para ver pisos en Gandia Beach? Vale, nosotros puede ser a través de nuestro website, que sería www.guaramargandia.com, a través de nuestro correo electrónico info@guaramargandia.com o a través de los teléfonos de contacto que podéis ver allí. Y si no, buscarnos en Google, que estamos allí en primeras posiciones siempre.
Perfecto, muchas gracias. So there you have it. That is beach communities. That's the tip. You're in beautiful Gandia Beach, and if you're having trouble renting in Valencia or Barcelona, get into your beach community because they have places in the off season that they're willing and able to rent for 10 months starting in September through June, and the conditions are the prices are lower, and the conditions to get in to rent are much lower. Check out giriguru.com for more info. We have a blog and all kinds of info. Send us your questions. We're here to help to make you not just survive in Spain, but thrive. It's all at giriguru.com. See you soon. See you next week for more tips on Spain. giriguru.com. Bye.